Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a todos a esta serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a ir avanzando en el libro de Mateo y vamos a leer el capítulo 19, 20 y 21, aprendiendo de las lecciones de vida que nos dejó el Maestro Jesús aquí, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes, Señor. Aquí estamos para ser edificados por medio de tu propósito para nosotros. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así arrancamos la lectura del capítulo 19, titulado Discusión acerca del divorcio y del matrimonio, un tema tremendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite a que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Está hablando de si se permite o no se permite humanamente hablando. Está hablando de ver qué es lo que dice la ley y cómo hoy en día pasa, cómo la interpreta Jesús. ¿Vieron? ¿Cómo se interpreta la ley? ¿Cómo se interpreta la Biblia? Ahora se lo preguntaron a Jesús y fíjense la respuesta del Maestro. Jesús respondió, versículo 4, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios hizo hombre y mujer. Dios los hizo hombre y mujer y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Hasta ahí. La respuesta es hasta ahí. O sea, se permite el divorcio y Jesús dijo, miren, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. O sea, Dios nunca aprobó el divorcio. ¿Se entiende? Dios nunca hizo Adán y Eva y les dijo a Adán y Eva, si ustedes quieren divorciarse después, bueno, divórciense. No, los puso para que sean uno. Y no solamente uno en cuanto a la unión física, sexual, sino que tiene que ver con ser uno en espíritu, uno en propósito, uno en relación con Dios también, más allá de que cada uno en particular tenga su relación con Dios. El propósito desde la creación fue ese, por eso Jesús habló hasta ahí, no agregó nada. Pero los fariseos van a decir ahora. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Porque Moisés sí lo aprobó. Está en la ley de Moisés, pero desde el principio Dios no lo quiso así para el hombre. Por eso Jesús responde, Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Aquí está clarito. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. Y tiene que ver con ese contexto histórico en ese momento también. Aunque hoy en día también uno puede decir, bueno, pero la convivencia es el arte más difícil. Es realmente difícil la convivencia. ¿Cómo poder seguir? Bueno, entonces, una vez que los discípulos dijeron eso, dice el versículo 11, no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, que tiene que ver con la capacidad de no tener hijos y por ende no tienen esposa. Otros, a otros le hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. ¿Y qué tiene que ver con esto de ser eunuco? Primero, hay personas que nacen con la capacidad, con la discapacidad sería para tener hijos.
otros que otros los hacen eunucos. Y estamos hablando de un contexto también en que un eunuco era un hombre a quienes se le sacaban, se le mutilaban los genitales para que no pudiesen tener hijos. Y otros que deciden, esto de ser eunucos en la Reina Valera 60, tiene que ver con que deciden no casarse ni tener relaciones sexuales en toda su vida para dedicarse por completo al reino de los cielos. Y vamos a leer un poco de eso también cuando leamos la primera carta de Corintios capítulo 7 específicamente. Capítulo 5 también habla un poquito también de eso. Ahora dice así, ahora dice Jesús bendice a los niños, versículo 13. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos, pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Y este es otro tema que nos vamos a meter, pero quiero decirles que en el canal tenemos un video acerca de lo que es el divorcio o la separación desde el punto de vista bíblico. Y te dejo aquí el link para que puedan ver ustedes ese video donde utilizamos la Biblia de estudio para hablar al respecto y meditar al respecto, sobre todo del tema del divorcio y de la separación, que es un tema de mucho debate, pero que tiene claridad bíblica para los que estamos intentando con temor de Dios vivir conforme a la voluntad de Dios, desde el plano original, más allá de nuestra vulnerabilidad. Ahora le va a decir en cuanto a esto, Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. El versículo 16 está titulado El hombre rico. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, le preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Y más allá de que esto tenga un contexto de la conversión de gente pudiente, de gente de un nivel alto adquisitivo, qué bueno es saber que para Dios nada es imposible, o como lo dice aquí, para Dios todo es posible. Así que déjalo en el comentario, ahora mismo ponelo. Si llegaste a este punto, haceme ver que llegaste a este punto y ponelo en el comentario, poné: para Dios todo es posible. Gloria a Dios por eso. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué recibiremos a cambio? Parece como que es ambicioso ahí. Como que, a ver, bueno, nosotros lo hicimos, ¿sí? ¿Para nosotros qué tenés? Sin embargo, esa pregunta Pedro le hizo con inocencia. Realmente quería saber la respuesta. Y Jesús le dio una respuesta. Porque cuando Jesús a nuestras preguntas responde con respuesta, significa que está todo bien. Y cuando Jesús a una pregunta que le hicieron responde con otra pregunta, significa que la primera pregunta que le hicieron fue desubicada, que estuvo mal, tuvo una mala intención. Fíjense, y ténganlo y medítenlo en su corazón. Les aseguro, le dijo Jesús, que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna.
Pero muchos que ahora son más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Y estos de últimos y primeros tiene que ver con grado de importancia. Por lo menos aquí en la NTV lo menciona de esa manera y lo describe así. Ingresemos al capítulo 20, parábola de los trabajadores del viñedo. Dice así: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos le contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario de una jornada completa. Tremendo, esto fue algo muy solidario y a la vez muy generoso. Ahora sigue diciendo: cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron, el error de muchos de nosotros, suponer mal, siempre suponer, casi siempre es desubicado. Entonces dice, supusieron que recibirían más dinero, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él respondió a uno de ellos: amigo, ¿no he sido injusto? ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? ¡Ay, esto es muy común, eh! Esto es muy común, por eso cada uno tiene que tener un trato con Dios particular. Un trato con Dios particular. Dios con todos trata, pero no con todos trata de la misma manera. ¿Escuchaste eso? Dios con todos trata, pero no con todos trata de la misma manera. Y eso es muy importante. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Y eso es lo que tiene que ver. A veces Dios nos enseña a través de las parábolas mucho, pero bueno, ya quizás más adelante, cuando terminemos de leer la Biblia en un año, nos dedicaremos a las parábolas, sobre todo utilizando un libro que te recomiendo mucho, que se llama Parábolas, de John MacArthur, un libro que explica todas las parábolas y que va a ser una bendición también a través de ese libro poder explicarlas en una serie quizás más adelante. Si te parece, ponerlo en el comentario también para alentarnos a hacerlo en los próximos tiempos en el canal. Dice el versículo 17, Jesús predice otra vez su muerte. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Tremendo. Cómo anunció nuevamente su muerte con algunos detalles más en este tiempo. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Versículo 20. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no saben lo que piden.
¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús le dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, y esto es una lección inolvidable, tremendo, presten atención, los que tenemos oídos, oigamos. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, que tiene que ver también con siervo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Tremendo, la grandeza del servicio. En el reino de los cielos, la grandeza está ligada al servicio. Ponelo en el comentario, sí, ponelo en el comentario. En el reino de los cielos, la grandeza está ligada al servicio. Y seguimos. Versículo 29 titulado Jesús sana a 2 hombres ciegos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, le gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. Tremendo acto de misericordia. Y leemos el capítulo 21, capítulo final de la lectura de hoy, titulado Entrada triunfal de Jesús. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces se les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron a la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús despeja el templo, versículo 12. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania,
donde pasó la noche. Jesús maldice la higuera, versículo 18, un pasaje muy especial. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces les dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Y ahí tiene que ver no con algo literal solamente, sino con propósito, con estar en el centro de la voluntad de Dios, con tener temor de Dios y por tener fe que está totalmente relacionada con una vida de compromiso, de fidelidad a Dios. Así es, y siempre conforme a la voluntad de Dios es lo que pedimos. Si pedimos conforme a su voluntad, vamos a recibir, según lo enseña también la palabra de Dios. Versículo 23, desafían la autoridad de Jesús, es el título. Dice así, cuando Jesús regresó al templo, comenzó a enseñar. Se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿Ve? Cuando Jesús a una pregunta contesta con otra pregunta, significa que la primera intención fue desubicada, maligna, fue totalmente rebelde. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntaría por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, no lo sabemos. Entonces Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Tremendo. Qué manera de callar al otro con sabiduría y con mansedumbre y reverencia. Eso es sabiduría de Dios. Parábola de los dos hijos, versículo 28. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo a otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, Señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pero Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Es tremendo, le está pasando factura de un modo muy sabio y tan real con esta parábola. Parábola de los agricultores malvados. Y acá se pone más complicado porque Jesús les va a decir a ellos asesinos, a ellos. Y se van a dar cuenta y lo van a reconocer. Fíjense, versículo 33. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores, arrendatarios, y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó,
cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal, y esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima, como la visión de Daniel. ¿Recuerdan esa piedra que viene del cielo y desmenuza todo? Hace pedazos toda la estatua que había visto el rey Nabucodonosor. Tremendo, tremendo. Y ellos se dieron cuenta que hablaba de ellos. Ellos eran los malvados que estaban ahí haciéndose de dueños del pueblo de Israel y de la viña del Señor. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Y bueno, como para explicarlo rápidamente, en la parábola de los agricultores, cada uno de los mensajeros que envió fueron los profetas del Antiguo Testamento. Y finalmente el dueño dijo: enviaré a mi hijo. Y ahí estamos, a Jesús, el Hijo de Dios, y a quien ellos finalmente, como cuenta la historia, terminaron crucificándole en el madero. Por eso ellos, que eran los líderes religiosos del pueblo, que serían los que tendrían que haber rendido cuentas al Señor, serían condenados por sus malas acciones. Tremendo, tremendo. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a lo que es la lectura del día de hoy. Por supuesto, aprovecha todos los videos y seguinos en el canal. Seguinos, suscríbete al canal y será hasta mañana, Dios mediante. Dios les bendiga muchísimo. Chau, chau.